Vamos a realizar es el análisis inicial de correspondencias múltiples. En este sentido, lo que vamos a hacer es al final intentar arribar a la construcción de una gráfica que se va a llamar biplot, en el cual podremos mapear la posición o la proyección de los individuos, así como de las variables. Y la intención de hacer eso es identificar de manera gráfica o de manera visual, siempre también sustentado en ciertas mediciones, cuáles son los perfiles de los individuos o los casos en nuestras bases de datos que tienen perfiles lo más parecidos entre sí, y también identificar cuáles son los perfiles más distantes entre sí. Bueno, entonces haremos el análisis inicial de correspondencias múltiples. Para eso utilizaremos el comando facto minor, del cual extraeremos el comando MCA. El comando MCA se construye de esta manera: MCA, se abre paréntesis, adentro va el objeto, el data frame, que contiene las variables que nos interesan. Luego el argumento NCP, que se refiere al número de dimensiones que se debe guardar en los resultados finales. Esto lo podemos definir de antemano o podemos dejárselo solo al software que los calcule. Y finalmente el comando graph igual a puede ser true o false, y que si definimos true, entonces nos va a generar la gráfica del biplot correspondiente. La manera en que lo vamos a hacer es de esta forma: mandar a llamar, si ya está cargado, si ya está activa la librería Facto Minor, solamente tiene que mandarse a llamar o escribirse el comando MCA, se abre paréntesis y adentro se escribe el nombre del objeto que contiene las variables que nos interesan. Aquí vamos a poner graph igual a false, no le vamos a pedir la gráfica, pero todo esto lo vamos a guardar como un objeto. Este objeto aquí se me ocurre ponerle MCA-LB, MCA de Multiple Correspondence Analysis y LB de Latino Barómetro. Copio todo esto y lo pego en RStudio, y con eso estoy utilizando el comando básico de correspondencias múltiples. El resultado es que no me va a arrojar nada, pero si no hay ningún mensaje rojo, quiere decir que no hay error, eso quiere decir que se guardó bien. Y en el ambiente aparece un objeto nuevo que se llama MCA-LB, y vean que es un objeto tipo lista que contiene 5 elementos. Bueno, ahora, si queremos ver cuáles son esos 5 elementos, solamente hay que mandar a llamar al objeto que acabamos de crear. Lo pueden mandar a llamar con print o solamente el nombre sencillo de mesa-lb. Y lo que nos está diciendo es que adentro de esa lista hay 13 elementos. El primero se llama age o age en valores. El segundo es var, quiere decir que es el resultado para las variables o las varianzas. Luego hay otro objeto que se llama var core, que es las coordenadas de las categorías, etcétera, etcétera. Los vamos a ir viendo, los más importantes de estos los vamos a ir viendo uno por uno. Pero son 13 elementos. Eso es lo que genera o lo que arroja el análisis de correspondencias múltiples en R, y después extraeremos algunos de estos elementos. Después, lo que vamos a hacer es empezar a visualizar e interpretar los resultados del análisis de correspondencias múltiples. Para eso ahora nos apoyaremos en la librería Facto Extra, que a su vez se apoya en la librería de ggplot. Lo que haremos será revisar de manera gráfica varios de los resultados que se generaron en el análisis de correspondencia múltiples. El primer elemento a tomar en cuenta es el de los eigenvalores o las varianzas. Esto es, cuánto de las varianzas están siendo explicadas dentro del análisis de correspondencias múltiples. Recuerden, el análisis de correspondencias múltiples sigue la misma lógica que el análisis de componentes principales. Esto es, la idea es reducir las dimensiones del data frame y las reduce a partir de generar nuevos ejes o componentes o dimensiones, y cada una de estas va a servir a manera de resumen de las variables, pero en este caso de las variables categóricas. Y sobre estas nuevos ejes o dimensiones o componentes es que evaluaremos qué tanto nuestras variables están ayudando a explicar qué porcentajes de nuestro data frame. Bueno, dicho todo eso,
Ahora vamos a utilizar el comando get-eigenvalue, que es parte de la librería FactoExtra, y lo vamos a guardar como un objeto. Y adentro de ese, entre paréntesis, mandamos a llamar a nuestro objeto que contiene los resultados del análisis de correspondencias múltiples. Si lo copian y lo pegan, si copian y pegan todo esto en RStudio, acá está RStudio, entonces lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a las varianzas dentro de nuestros nuevos factores. Por ejemplo, lo que ahora ocurre es lo siguiente: solo mandamos a llamar a un listado, un vistazo de 6 filas de los eigenvalues. Estos eigenvalues lo que nos van a decir es, lo que nos va a decir es qué porcentaje de la varianza del total de nuestra matriz de datos es explicada por cada una de las nuevas dimensiones que se generaron. Entonces en la consola vamos a ver esta tabla. En esta tabla lo que vemos en la primera columna es las dimensiones que se crearon, las nuevas dimensiones o los nuevos componentes. Tenemos aquí 6 componentes. Luego viene el valor del eigenvalue o el valor de las varianzas cuadráticas. En función del total nos dan ciertos valores y a partir de esos valores se calculan también porcentajes de varianza. Este es importante para leerlo. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la primera dimensión nos ayuda a explicar el 6.5% del total de la matriz de datos. La dimensión 2 nos ayuda a explicar el 5.58, la dimensión 3 4.25, la dimensión 4 es el 3.16 y después la última columna nos dice cuál es el porcentaje de varianza acumulado. Entonces, la primera dimensión explica 6.5, pero si tomamos ahora en cuenta dos dimensiones, la 1 y la 2, estas explicarán en conjunto el 12.11% del total de varianza de nuestros datos. Si a este 12 le sumamos la varianza, el porcentaje de varianza de la siguiente dimensión, tendremos 16.37. Y así, si seguimos en términos de cuántas dimensiones hay, tendremos que llegar hasta la última que nos va a ayudar. Bueno, aquí la dimensión 6, hasta la dimensión 6 se explica el 25% acumulado, pero la idea es que se crean tantas dimensiones que al final se pueda explicar el 100% acumulado. Sencillamente que como solicitamos un vistazo de 6 filas, solamente estamos viendo aquí son las 6 las 6 primeras dimensiones. Lo que quiero que se den cuenta de esto es, vean los porcentajes tan bajos de varianza que explica cada una de las dimensiones. Esta es una de las características propias del análisis de correspondencia múltiples. Esto es un poco, y esto se debe pues, en gran medida al tipo de variables con las que está trabajando. No sé si, espero que recuerden de los análisis de componentes principales. En estos análisis donde se trabajaba con variables cuantitativas, las primeras dimensiones tendían a explicar un porcentaje muy amplio, casi del 60, del 70% de los datos, casi del 80 o 90 también en algunas situaciones. Pero aquí vean que con las primeras dos dimensiones solamente estamos explicando el 12.11%. Bueno, dicho eso, avancemos a lo siguiente. Si queremos ver en términos gráficos cuánto está explicando cada una de estas dimensiones, podemos utilizar también algo que se llama scriptplot o una gráfica de inercias. La inercias es qué porcentaje de varianza está explicando. Para eso se utiliza el comando fbis-scriptplot, se abre paréntesis, se escribe el nombre del objeto tipo lista donde tenemos los resultados del análisis de correspondencias múltiples y luego le escribimos add labels, que le añada las etiquetas y le definimos que sí, true. Si copian esto y lo pegan en RStudio, podemos crear nuestro scriptplot y con eso podemos ver gráficamente cuál es el porcentaje de varianza que está explicando cada una de las nuevas dimensiones.
Y por ejemplo, la primera explica el 6.5, la 2 el 5.6, la tercera el 4.3, el cuarto el 3.2 y luego vean que la diferencia se hace muy pequeña en el margen. Bueno, ahora esa es otra manera de visualizar la varianza el porcentaje de varianza que explica cada una de las nuevas dimensiones. Y ahora lo que vamos a hacer como la última parte del análisis inicial de este análisis de correspondencia múltiples, que es la parte más importante, es crear un biplot. El biplot de lo que se trata es en un solo gráfico, se trata en un solo gráfico basado en las nuevas dimensiones o componentes o factores creados, se trata de visualizar la proyección de cada uno de los casos a la par de que se proyectan bien las posiciones de cada una de las variables y sus categorías. De esa manera identificaremos visualmente cuáles son los casos que comparten posiciones en común respecto de sus variables o categorías. Para realizar eso, entonces veremos, se utiliza el comando fbis-mca-biplot, se abre paréntesis, y adentro, que esto es parte de Facto Extra, la librería Facto Extra, y adentro los argumentos que se van a utilizar es primero el objeto tipo lista que contiene los resultados del análisis de correspondencias múltiples, separado con una coma el argumento REPL igual a true. REPL con lo que se busca es evitar la superposición de etiquetas en la gráfica. Luego separado con una coma utilizaremos el comando alpha.int es igual a 0.3. Alpha-int se refiere a cuál es el nivel de transparencia que queremos con que se representen los puntos de las filas o los casos en nuestra gráfica. Los valores pueden ir de 0 a 1. A medida que se acercan a 1, los puntos, la transparencia de los puntos será muy sólida o serán puntos muy claramente distinguibles o no. Aquí le puse 0.03 para hacerlos como más tenues. Después utilizaré el comando max.overlaps igual y dentro de, entre comillas, pondré ggrepel.max.overlaps. Esto es y esto lo haré porque en mi base de datos son muchísimos casos, son 20.000 casos, entonces para cada caso les asignará una etiqueta o un número y entonces tendremos 20.000 números. Eso es lo que va a ocurrir, es que esto se hará ininteligible. La idea es que estoy maximizando la cantidad de solapamientos para que no se bloquee el análisis y finalmente le cambiaré un poco el estilo a la gráfica con el comando ggtheme igual a theme minimal. Bueno, dicho eso, si lo copian y lo pegan en RStudio, con eso se creará el biplot. Y esa es la parte más interesante del análisis de correspondencias múltiples, y ese es el que nos permitirá identificar perfiles en común. Bueno, está procesando. Y se tarda, este análisis se va a tardar con esta base de datos que tenemos entre manos porque es una base de datos muy grande. Entonces se tarda en gran medida porque está asignando etiquetas a cada uno de los puntos. La idea es que se va a crear una gráfica muy parecida a esta. Las líneas punteadas en negro se refieren a las nuevas dimensiones creadas. En ese sentido está trabajando con las primeras dos dimensiones. La dimensión 1 está de manera horizontal y la dimensión 2 está de manera vertical. Entre paréntesis nos dice cuánto del porcentaje de la varianza está explicando cada una de las dimensiones. Ahora la otra cosa es en azul, lo que se está representando es cada uno de los casos o en esta situación cada una de las personas que contestaron a la encuesta. Entonces no es que estén ordenadas de manera jerárquica por el número de asignación o el número identificador, sino los puntos más cercanos entre sí quiere decir que son números, son personas que respondieron de manera muy parecida a todas las encuestas, a todas las preguntas de la encuesta, mientras que las personas o los puntos más distantes entre sí quiere decir que son personas que respondieron de manera muy diferente a las respuestas de la encuesta que estamos analizando.
Eso quiere decir que haya unos puntos muy cercanos entre sí, quiere decir que son perfiles muy parecidos, y puntos muy distantes entre sí, quiere decir que son perfiles muy distantes o muy diferentes. Ahora, el otro asunto interesante de esta gráfica son los triangulitos, o bueno, las otras figuras representadas en este caso en color rojo. Estas, estas figuras representadas, estas posiciones representadas en color rojo, si se dan cuenta, las etiquetas que tienen corresponden a el nombre de la variable y el número quiere decir cuál es la respuesta o la categoría que está representando. Por ejemplo, eh, aquí se está representando la respuesta número 4 o la categoría número 4 de la pregunta satisfacción con la vida. Por ejemplo, aquí se está representando la categoría número 5 de la variable eh, percepción sobre la situación de la economía nacional. Por ejemplo, aquí está la categoría 5, pero por ejemplo, si se dan cuenta, acá está la categoría 1 de la misma variable, situación de la economía nacional, de la economía actual. Lo que quiere decir, por ejemplo, esta distancia y que no estén juntas ni la 1 con la 5, quiere decir que son posturas, son posturas o respuestas en sí mismas muy distantes entre sí, pero son distantes entre sí porque así lo observaron o así lo respondieron las personas que dieron su opinión sobre sobre esta variable. Otra, por ejemplo, puede ser aprobación en el gobierno. Aprobación en el gobierno en su categoría 2 está en esta posición, mientras que la categoría 1 de la misma variable aprobación en el gobierno se encuentra diametralmente opuesta. Esto quiere decir que eh, son categorías de una misma variable, pero son categorías que están muy distantes o son enteramente opuestas entre sí. Aquí también lo que permite hacer esta gráfica es ir identificando cuáles son las variables cuáles son las variables más influyentes sobre cada una de las dimensiones. Eso nos ayuda a entender qué es lo que está midiendo cada dimensión. Y por ejemplo, la dimensión 1, que es la dimensión original, resulta que está en gran medida condicionada por esta variable, aprobación en el gobierno. Y eso es así porque la primera categoría se encuentra del lado del extremo derecho, mientras que la segunda categoría está en el extremo izquierdo. Eso quiere decir que están opuestas y en la medida en que están casi por encima de la línea punteada, quiere decir que tienen mucha influencia. Si se fijan en la dimensión 2, en la dimensión vertical, no necesariamente hay alguna de las variables, alguna de las categorías de las variables que esté posicionada por encima y en los extremos. Esto quiere decir que no hay necesariamente alguna categoría de las variables que sea muy influyente sobre la dimensión 2. Y finalmente algo que se puede empezar también a evaluar es cuáles son las respuestas, cuáles son las categorías que más se parecen entre sí o que están más asociadas entre sí. Y en la medida en que las variables estén cercanas entre sí, quiere decir que están más asociadas. Por ejemplo, satisfacción con la vida en su respuesta 4, la categoría 5 de situación económica, la categoría 4 de satisfacción con la democracia y la categoría 4 de confianza en el gobierno, entre sí están más asociadas que lo que están estas otras variables por acá o por acá. Esto es otra idea que también nos permite encontrar el análisis de correspondencias múltiples, identificar asociaciones entre categorías de variables y después esto nos permitirá en un segundo elemento, en un segundo paso posterior, nos permitirá construir tipologías analíticas. Pero bueno, hasta aquí era la intención de mostrarle la construcción del biplot.